Estamos de regreso, transmitimos Primera Página por la señal de Globovisión, 7:02 minutos de la mañana y queremos contarles información en el contexto internacional. Vamos a revisar cómo la prensa mundial está reseñando los temas informativos más importantes del mundo. Vamos a comenzar con el portal ruso de noticias RT, Russia Today. En pantalla una referencia del home de este medio internacional. Inmigración y revocación de órdenes ejecutivas de Trump. Los planes de Biden para los primeros 100 días en el cargo. El demócrata adelantó que prevé enviar al Senado un proyecto de ley que proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de personas indocumentadas de Estados Unidos. El virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha revelado en una entrevista este martes los planes para sus primeros 100 días en el cargo. Incluyen trabajar en un proyecto de ley de inmigración, revocar las órdenes ejecutivas de Donald Trump sobre el medio ambiente y además enviar asistencia a los gobiernos estatales y locales afectados por la pandemia de COVID-19. En su primera entrevista televisada, desde que fue proyectado como ganador de las elecciones presidenciales, Biden reconoció que parte de estas iniciativas dependerán del tipo de cooperación que pueda o no obtener del Congreso de Estados Unidos. Antes que nada, el demócrata adelantó que en los primeros 100 días enviará al Senado un proyecto de ley de inmigración que proporcionará un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, una medida que se enfrentaría a obstáculos si el Senado permanece bajo el control republicano. Y otras medidas que, por supuesto, usted puede ampliar si visita actualidadrt.com. También hay más informaciones vinculadas con COVID-19. Han identificado los primeros síntomas de COVID-19 que fácilmente podrían ser pasados por alto. Vamos con detalles. Un equipo de científicos españoles ha descubierto que la sequedad y las molestias en la nariz son también síntomas que se manifiestan en los pacientes con coronavirus, incluso antes de la pérdida del olfato y del gusto. Esto según una reciente investigación publicada por un portal digital. Se sabe que cerca del 80% de los pacientes con COVID-19 nota un cambio o una pérdida completa del olfato y el gusto. Los investigadores de la Universidad de Barcelona sugirieron que esto se debe a que las células infectadas por el SARS-CoV-2 o COVID-19 dejan de secretar el moco que protege las vías respiratorias y hace que las moléculas olfativas se adhieran a los receptores correspondientes. Para entender los síntomas, los científicos encontraron a un grupo de 35 pacientes con síntomas leves de COVID-19 y a un grupo de control de personas sanas con características de edad y género similares. Recordemos que esta pandemia por COVID-19 ha puesto a correr de alguna manera a la ciencia para poder descubrir cómo funciona, cómo actúa este virus y adicionalmente cómo poder solucionarlo. Estos temas informativos están publicados en rt.com. Vamos a ver otros temas. Chile. ¿Imitarán a Chile? Una pregunta. El debate por una nueva constitución se fortalece en Perú después de la crisis institucional con la destitución de Martín Vizcarra. Pues esto derivó en un reclamo para cambiar la Carta Magna heredada del régimen de Alberto Fujimori. El clamor por una nueva constitución se apoderó del Perú. Se exige en marchas el debate en la televisión, en la radio, en todos los medios de comunicación y en redes sociales. Ya hay incluso memes y foros en universidades y han aparecido también los detractores. La inesperada exigencia que puede modificar la vida institucional del país sudamericano es resultado de la crisis que estalló el 9 de noviembre cuando el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, lo que originó las movilizaciones populares más importantes de las últimas décadas. En principio, gran parte de la sociedad peruana salió a defender la democracia, a repudiar lo que consideró como un golpe parlamentario, pero en las marchas, que fueron reprimidas con violencia inusitada, asomó el generalizado malestar hacia la clase política que arrastra una permanente sombra de corrupción. Estos titulares en actualidadrt.com. Esto para revisar un poco el panorama mundial. Así las cosas en el contexto internacional. Siempre, por supuesto, hacemos un recorrido por los portales digitales del mundo para saber cuál es la visión desde el punto de vista periodístico, el tratamiento de la información. Y a propósito de esto, vamos ahora a recibir invitados, cambiamos de tema. Es momento de recibir a Daniel Sánchez. Daniel Sánchez es candidato por el Circuito 2 del Estado Miranda, lleva la tarjeta de Nuvipa
y hablamos, por supuesto, sobre las propuestas que tienen ustedes en medio de esta campaña electoral. Bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, primero contarle un poco al país sobre Nuvipa, que sabemos que es una organización que inicialmente nació, bueno, desde el centro también y con unas propuestas de alguna manera cristocéntricas, ¿no? Se correspondía mucho con el pensamiento de la Iglesia cristiana. En este momento, ¿cuál es la postura de Nuvipa y por qué participan en este proceso? Nuvipa, como bien lo dijiste, ha sido un partido que se ha guiado siempre por una posición de centro y con la miras de una reconciliación nacional, no solamente una reconciliación política, sino una reconciliación de los ciudadanos, que podamos manejar tolerancia, que podamos manejar el respeto, que podamos manejar el perdón. Nuvipa siempre con esa filosofía y muchos simpatizantes y seguidores de Nuvipa, por supuesto, han tenido una tendencia cristiana. Eso no quita, no desmerece que cualquier otro que pueda participar, como yo, que he estado siempre en la línea empresarial, he querido trabajar por este país. Siempre todos estamos trabajando por este país, desde el lugar donde estamos, tú estás trabajando por el país, todos estamos haciendo algo por él, pero entonces llega el momento en donde uno siente la obligación de participar de manera directa y por eso de alguna manera Nuvipa me brindó la oportunidad de poder participar en estas elecciones de la Asamblea Nacional para poder enrumbar el país hacia un destino mejor. Usted está optando a diputado para la Asamblea Nacional por los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y específicamente la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre del estado Miranda. Es un territorio, digamos, que históricamente ha ocupado la oposición, quizás por bueno, este precedente, este antecedente histórico que tiene. ¿Podría quedarle fácil entonces a la oposición conquistar estos espacios o...? Mira, la situación no es fácil para nadie. Definitivamente hay situaciones que nos comprometen en esta participación. Justamente lo que hemos tratado de venderle al ciudadano es que es un compromiso individual, personal, no es una obligación, sin embargo sí es un derecho y un deber que debemos ejercer como ciudadanos y debemos salir a votar. La lucha es contra la abstención, definitivamente no ha sido fácil tener que convencer al ciudadano de que participe en estas elecciones y por otro lado las condiciones siempre son desiguales. Por supuesto, los que están en el poder siempre van a tener alguna ventaja, pero los que de alguna manera estamos tratando de enrumbar el país hacia un destino mejor, hemos conseguido también entonces oposición en la oposición. Y entonces quiero de alguna manera tratar de lograr y conquistar que toda la comunidad, todos los venezolanos puedan conciliarse y poder salir a votar este 6 de diciembre, porque definitivamente es una asamblea que va a tener un destino distinto, diferente, que va a tener que enrumbar todo su pensamiento hacia las mejoras que el país necesita y merece. Usted ha dicho algo muy importante, oposición dentro de la oposición. El presidente Maduro en su discurso en algún momento lo llamó las oposiciones, quizás por la diversificación de los factores que participan en los procesos políticos al final. Y quisiera preguntarle sobre esto, ¿qué impacto ha tenido la división con liderazgos como el de Juan Guaidó, por ejemplo, o las posturas como la de Enrique Capriles, que en determinado momento quizás intentaron participar, luego se han desmarcado? ¿Qué impacto tiene esto en los resultados, sobre todo cuando el gobierno tiene cierta ventaja según lo que usted dice? Bueno, es que definitivamente si la gente no quiere participar, si hacemos campaña para que no salgan a votar, definitivamente el que sí está haciendo campaña por esto va a lograr un mejor objetivo. Pero lo que de alguna manera Nuvipa ha querido conquistar en estas elecciones no es otra cosa sino convencer a la gente de que tiene que ejercer su derecho. Tenemos que ser un grupo, una gran nación, que empujemos la carreta hacia un mismo lado. No puede ser que haya unas divisiones simplemente por pensamientos políticos. Nosotros respetamos cualquier pensamiento político, no pretendemos que toda una nación tenga una sola visión. La crítica es indispensable, definitivamente la oposición es indispensable. Todo el que está en el poder necesita una oposición, pero sin embargo, los que aún no alcanzan el poder absoluto, como sería estar en Miraflores, pues entonces ostentan el poder oponiéndose a todo. Y nosotros simplemente los invitamos a que hagamos oposición en lo que se tenga que hacer oposición. Definitivamente todo el mundo necesita una crítica constructiva para poder hacer las cosas mejor. Nos queda poco tiempo en esta entrevista, pero quisiera preguntarle acerca de sus propuestas a la Asamblea Nacional, contrastándolo también con la realidad política, económica y social que viven los venezolanos, el poder adquisitivo, las dificultades de los sueldos, por ejemplo, y la realidad social, el deterioro de los sistemas públicos de salud, de educación, transporte en general. ¿Qué están proponiendo?
Son muchas cosas las que se tienen que resolver definitivamente a través de la Asamblea Nacional, que es un organismo que permite nombrar comisiones para enfrentar cualquier problema del país a nivel nacional. Sin embargo, hay cosas evidentes que hay que solucionar de manera urgente, que significaría simplemente solucionar el problema diario del venezolano, el problema del gas, el problema de la luz, el problema de la gasolina, el problema del agua. Son cosas que hay que solucionar de manera inmediata para que impulse al venezolano a salir a trabajar. ¿Cómo se hace eso desde la ley? Desde la ley se hace de la siguiente manera. Tú puedes nombrar comisiones que se encarguen de manera inmediata de solucionar estos problemas. Hay inversiones muy elevadas que tiene que hacer el Estado. Por supuesto, eso significaría que tengas que hacer un plan diferente, pero puedes atacar de manera inmediata todos esos problemas para que puedas impulsar el trabajo del venezolano. Después que logres eso, entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer en la Asamblea. Hay que dignificar el salario del venezolano, claro que sí. La economía se está dolarizando de alguna manera y tenemos que dolarizar el resto de las cosas. Daniel, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos queremos conversar otros aspectos importantes de este camino de campaña electoral. Regresamos con Daniel Sánchez, candidato de Nuvipa por el estado Miranda. Regresamos.